Habitual para continuar en el camino. Y pues, ¿cómo no darle la bienvenida a todas y cada una de ustedes? Y a quienes también con ustedes están recibiendo, escuchando la enseñanza, ¿no? Pienso en la familia o pienso en alguna otra persona que también les esté acompañando. Sean ustedes bienvenidas y decirles gracias también por el testimonio de perseverancia, porque aún en medio de la prueba, de la dificultad, del dolor, de la desconfianza, en fin, de tantas y tantas cosas que le pueden venir a una persona, pues aquí están, diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, envíame aquí, envíame a mí, ¿verdad? Diciéndole al Señor con sus oraciones, con su presencia, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres de mí? Y recuerde y recordemos de que el amor de Dios se renueva todos los días, ¿verdad? Pues bien, agradecido por estar entre ustedes y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a reflexionar en un tema muy importante, un tema que nos hace descubrir cuál es la vocación de la iglesia. El tema lleva por título, y se va a grabar para bien de ustedes y quienes también tengan la oportunidad de posteriormente querer escucharlo y meditarlo todavía un poquito más. Lleva por título Misioneros, Evangelizados y Evangelizadores. El tema lo vamos a desarrollar en dos partes y quisiera iniciar con una evocación a modo de pregunta, ¿verdad? ¿Te han confiado en algún momento formar parte de un proyecto o de alguna actividad? ¿Hay alguna de ustedes que han tenido la oportunidad de que le han confiado en algún momento formar parte de algún proyecto o alguna actividad que me pueda compartir, tal vez unas dos o tres de ustedes, con toda confianza? ¿Quién de ustedes? Puede ser también una servidora, no hay problema, ¿verdad? Hermano, Claro que sí, le escuchamos. gracias. Sí, a mí por gracia de Dios, en mi parroquia me llegaron a confiar, lo que fue la comisión de Querigna a Ujú. servir y estar como coordinadora. Qué bien. Y eso que le hizo sentir muy bien. Por supuesto, Qué bueno, qué bueno. me hizo sentir muy bien y a la vez, me dio, mucho temor de no poder hacer las cosas como deberían de ser, porque de ahí el servicio es para Dios, ¿verdad? Y uno lo que busca es hacerlo mejor. De acuerdo, totalmente de acuerdo con usted. Bueno, ¿quién más? Recuerde que no solamente estoy hablando de aspectos de iglesia, sino puede ser también muchos aspectos de la vida, ¿verdad? Cuando alguien o algún grupo o algún comité o junta nos ha confiado alguna misión, inclusive dentro de la misma iglesia, dentro de la misma familia, perdón. ¿Quién más? Sí, bueno, cuando mi hija salió de quinto año, como es que yo estaba pensando eso, que a mí entre varios quintos y a mí me eligieron para que recogiera el dinero y fue mucho. Era una responsabilidad muy grande porque el dinero es muy riesgoso, pero con la ayuda de Dios y la Virgen pude salir bien y que eso era un trabajo muy, muy, muy muy difícil porque uno no conocía nada, menos yo, pero de ahí me pidieron eso y en el nombre de Dios dije sí y muy contenta porque
todo me salió bien, las cuentas y todo. Y en el grupo apoyo litúrgico de la iglesia Tejar, que nosotros estamos, también me confiaron el dinero. Entonces digo, bueno, y ahí si el Señor quiere que tenga esos dineros, Él me va a ayudar a mantener todas las cuentas claritas. Muy bien, muchísimas gracias. Y finalmente, ¿alguna otra? Tantos proyectos y actividades en las cuales hemos participado, nos han dado algún grado de confianza y responsabilidad. ¿Qué más? Yo siempre estuve, cuando los chiquillos míos fueron a entrar al colegio, decían que a los chiquillos en el colegio se los gurreaban. Entonces yo decía, los míos no se los gurrean. Entonces yo me fui al colegio y me metieron me metí en la asociación de padres de familia. Entonces por muchos años coordiné la asociación de padres de familia, que generalmente nadie se queda, digamos, y yo siempre estaba ahí en la asociación de padres de familia por muchos años del colegio. Muy bien, muchísimas gracias, Ana Flora, también a usted. Bueno, ven ustedes, vamos a ir de una experiencia muy humana, ¿verdad? Como significa o como significó, digamos, ser para a una organización, digamos, ser la tesorera, tener la gran responsabilidad de manejar dineros, ¿verdad? En este caso, lo que doña Ana Flora contaba, ¿verdad? También formar parte de una organización de padres de familia. Después, la otra hermana que contó que se le dio la responsabilidad de llevar adelante la pastoral de Querigma o el grupo de Querigma, ¿verdad? En fin, qué importante cuando se nos ha confiado o se nos confía una responsabilidad o formamos parte de un proyecto o de una actividad y podemos cumplirlo, ¿verdad? Qué satisfacción más grande nos da, ¿verdad? Porque también eso es parte de un testimonio, ¿verdad? Tratando de entrar en el tema misioneros, evangelizados y evangelizadores, el primer punto que quiero destacar con ustedes es el mandato misionero. No solamente es escuchar de que en octubre es el mes de las misiones, no solamente quedarnos con la idea de que es importante orar por las misiones, es importante colaborar en las misiones, hablo colaborar monetariamente, que es importante hacer ayuno, en fin, tantas otras cosas, ¿verdad? Que es lo que ordinariamente hemos escuchado, ¿verdad? ¿Cómo entender esto del mandato misionero, ¿verdad? El mandato misionero a ustedes, a mí, a nosotros en la escuela de evangelización y a todo bautizado nos lleva a ser testigos de Jesucristo entre los nuestros y hasta los confines de la tierra. No porque se imponga a la fuerza la fe cristiana, sino porque con nuestro testimonio vamos a anunciar que nos hemos encontrado con Jesucristo. No es una imposición, sino que siendo testigos y dando testimonio, vamos a anunciar que nos hemos encontrado con Jesucristo. Y así, de esta manera es como nosotros empezamos a comprender lo que significa ser misioneros, evangelizados y evangelizadores. Todo mandato misionero parte de Jesús. La palabra de Dios nos da la indicación de ese mandato. Si nosotros leemos, damos lectura a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20, vamos a comprenderlo, que todo mandato misionero parte de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice el Evangelio en la palabra? Dice el Evangelio en Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, que Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones
y hágalas mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven qué importante. Aquí está la razón bíblica, teológica de ese mandato misionero. ¿Qué nos dice el Evangelio para describirlo un poquito? Que Jesús se acercó a ellos. Es Jesús quien acorta las distancias. Es Jesús que sale al encuentro. Es Jesús quien nos envía, ¿verdad? Es Jesús que nos hace comprender y nos revela que a Él se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Otras traducciones de la Biblia dice, se me ha dado todo poder. Entonces, es en el nombre de Jesús, es con la autoridad de Jesús, es con el poder de Jesús como se puede y se debe y se alcanza a cumplir el mandato misionero. ¿Cuál? De ir a las naciones, de anunciar el evangelio, lo que es propio de los presbíteros, ¿verdad? El bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero Jesús dice, enséñeles a guardar todo lo que yo a ustedes les he enseñado, ¿verdad? Y Jesús nos da garantía de que Él siempre va a estar con nosotros. Yo estaré con ustedes. Si hay algo que nos sostiene, nos anima y nos da confianza como escuela de evangelización, si hay algo que a ustedes, como comunidad del Sí de María, ya no solamente como ministerio, sino como comunidad perseverante, porque ustedes se reúnen todos los viernes. Si hay algo que tiene que darles convicción, confianza, es que el Señor nos ha prometido estar con nosotros. Y no solamente con nosotros, sino estar en nosotros. Estar en nosotros. Y ya eso hace interesante esta experiencia. Ya esto se pone interesante porque nos permite comprender la vocación misionera de la iglesia. El Señor nos llama a ir y a ser discípulos. ¿Qué dice Él? Vayan a las gentes. Y la palabra vayan viene de un verbo. El verbo es el verbo ir, ¿verdad? Y si lo conjugamos, nos vamos a dar cuenta de que todos, todas ustedes y todos en la iglesia estamos involucrados. El verbo ir conjugado significa yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Aquí nadie se queda por fuera. No es solamente un asunto del señor obispo o de los obispos, no es un asunto únicamente de los presbíteros, sacerdotes o curas, no solamente es un asunto de aquellos que están en tierras lejanas como los misioneros consagrados o ordenados, sino que la misión tiene que cumplirla todo bautizado. Usted en la condición de mujer casada, de esposa, de madre o de abuelita debe cumplir la misión. Igual, los que somos o los que mantenemos un estado de soltería, ¿verdad? No es que seamos solteros porque somos feos, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente tenemos que vivir una realidad. A todos se nos llama a anunciar el evangelio, a enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo? Siendo testigos. ¿Cómo? Dando testimonio de una experiencia de encuentro personal con Jesús.
No piense usted, hermana o hermano que está por ahí también, que usted tiene que ser un gran teólogo, una gran experta en Biblia, sino que desde el momento en que la ven a ustedes con el Santo Rosario, desde el momento en que la ven a ustedes rezando, orando con la Divina Misericordia, ya usted está transmitiendo la fe, ya usted la está transmitiendo a los demás. Entonces, que nos quede claro, vayan, involucra a todas y a todos. Ahora, que nos quede claro todavía más esto. Jesús nos llama, Jesús nos envía. A ver, repitan conmigo, ustedes pueden encender, pueden activar su micrófono. Jesús nos llama, Jesús nos envía, díganlo. Jesús Jesús nos llama. Nos llama, Jesús nos nos envía. envía. Claro que sí. Y esa frasecita usted la va a escribir en su Biblia, la va a tener muy cerquita ahí de su cocina. Jesús nos llama, Jesús nos envía, ¿verdad? Jesús nos llama, Jesús nos envía. Debemos acudir a ese llamado. No hay forma de evitar la misión. Cumplir la misión es ser enviado a realizar algo por otro o por otros. La palabra, atención a esto, la palabra misión viene del latín misión, que quiere decir enviado. Acción de ser enviado. Misión, de donde viene la misma raíz etimológica de la palabra misa. Misa significa también ser enviados. Por eso cuando el presbítero termina la Eucaristía, ¿verdad? Muchas veces escuchamos decir que dice la misa ha terminado. Lo que hemos vivido, vayamos a dar testimonio, ¿verdad? Vayamos a anunciar lo que aquí hemos celebrado, dice el presbítero, ¿verdad? Dios quiere, dice la primera carta de Mateo, capítulo 2, versículo 4, en la parte B, perdón, en la parte A de ese versículo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Esto le enseñaba Pablo a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres, sí, se salven. Ahora la pregunta es para usted. La pregunta es para mí. La pregunta es para todos nosotros. ¿Nosotros queremos que todos los hombres se salven? ¿Usted quiere que su familia se salve? ¿Usted quiere que los de su comunidad, los de su barrio se salven? Ciertamente, a veces no establecemos una relación muy estrecha o quizás muy profunda con los vecinos o con los conocidos y allegados, pero mire, al alcance de nosotros está orar unos por otros para la salvación, ¿cierto? Ahorita nomás, mire, yo vivo aquí en Guadalupe y tenemos una señora vecina de nosotros que está en una etapa de tránsito, está pues agonizando, ¿verdad? Son vecinos con los cuales nos saludamos y nos vemos, ¿verdad? Y sabemos que el desenlace en cualquier momento se va a dar. Pero en el momento en que yo me estoy dando cuenta de que esta persona con la cual yo he conversado y con la cual he visto sonreír y todo eso, yo le pido a Dios para que su alma encuentre el descanso, para que Dios dé fortaleza a su familia. Está en ese trance de su vida, ¿verdad? En ese trance, ¿verdad? Pero nosotros, teniendo conciencia misionera, sabemos que tenemos que orar unos por otros. No se queden ustedes solamente con la idea que ser misionero es ir a lugares lejanos, ir y meterse a una selva o qué sé yo. No, 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 no. Hoy es importante que usted y yo, de que todas ustedes tengan conciencia que lo que necesitamos es tener espíritu misionero. Dígase usted ahí donde está.
Dios me llama a tener espíritu misionero. Dios me llama a tener espíritu misionero. Vamos a comprenderlo todavía un poquito más. Cristo es el enviado del Padre. Dios Padre le confió a Jesús una misión. ¿Y qué gran misión? Salvar a todos los hombres de todas las épocas y latitudes geográficas. Eso significa a todos los hombres de todos los lugares. Una misión que aparentemente o humanamente es imposible. Sin embargo, Jesús se dio a la tarea, porque para eso vino Jesús al mundo. Jesús, cuando habla de su vocación misionera y de la misión de anunciar el reino de Dios, Jesús lo va a resumir en 5 acciones concretas. Ya qué bonito ustedes. Estoy usando una pedagogía para que ustedes retengan bien los textos bíblicos y digan ustedes, muy clarito me ha quedado. Dice la palabra de Dios allá por el capítulo número 4 del Evangelio de Lucas, entre el versículo 18 y 19. Ahí Jesús nos hace una descripción de 5 puntos muy concretos de su vocación misionera. Dice Jesús en el Evangelio, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que el Espíritu Santo está sobre él. Y si el Espíritu Santo está sobre él, ¿qué ha suscitado? Le ha ungido y le ha enviado. Porque la experiencia del Espíritu, la experiencia de Pentecostés, la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, no es algo que yo me lo dejo, sino es algo que me impulsa, que me lleva a los demás. Cuando usted y yo nos confirmaron, precisamente es para eso. Nos confirman en el Espíritu Santo para ser testigos, para ser enviados. Ahora bien, vamos al texto bíblico, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Bueno, el Espíritu está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado. ¿Para qué? Para anunciar la buena nueva a los pobres. Recuerden, número 1, para anunciar la buena nueva a los pobres. A proclamar la liberación a los cautivos. A dar vista a los ciegos. A dar libertad a los oprimidos. Y a proclamar el año de gracia del Señor. Ahí están los 5 puntos en los cuales se resumen la vida misionera de Jesús. ¿A qué ha venido? A anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Hay necesidad que se escuche la palabra de Dios? ¿Que se comparta la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Hay necesidad de libertad de cautivos? Porque hay gente que está donde no quiere estar y se siente totalmente cautivada, encerrada. Claro que sí. Dar vista a los ciegos. Caramba. Dice San Pablo que muchos ven, que muchos tienen ojos y no ven, que muchos tienen oídos y no oyen. Dar libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente a consecuencia del terrorismo, de la guerra, de la persecución, de la maldad que hay en las sociedades se siente oprimida? Estando en su propia casa pareciera que vive como encerrada. ¿Cuántos vivimos y estamos viviendo en una situación llena de temor, de angustia? Y esta realidad social está produciendo en muchas personas muchas enfermedades mentales, de ansiedad, de depresión, de angustia. Mire, hasta vértigo, porque hay gente que se siente mal caminar hasta por las calles.
¿verdad? Y dice que Él ha venido a proclamar un año de la gracia. Ahora bien, ese es el proyecto de Jesús. La iglesia es enviada por Jesús. Sí, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y somos enviados. Somos enviados. Ahora, ¿de qué modo la iglesia es misionera? Y eso es lo que vamos a ir buscándole la forma, ¿verdad? ¿De qué modo la iglesia es misionera? Bueno, necesariamente hay que ir al Evangelio de Juan, capítulo 20, y del versículo 21 y 22. Y ahí pues vamos entendiéndolo por qué la iglesia es misionera, o de qué modo la iglesia es misionera. Dice, como el Padre me envió, así yo los envío. Reciban el Espíritu Santo. Concretamente eso es lo que nos dice el pasaje de la Escritura. ¿Qué ha acontecido? Jesús ha resucitado. Jesús se les ha manifestado, se les ha hecho presente, y Jesús dice: la paz con ustedes. Jesús les muestra las señales de su pasión. Jesús reitera nuevamente: la paz con ustedes, y les dice de forma imperativa: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista de la acción misionera de la iglesia. Por favor, active su micrófono y repítalo conmigo. El Espíritu Santo es el protagonista de la acción misionera de la iglesia. El El Espíritu Santo es el protagonista de la es acción misionera de la de la iglesia. iglesia. Claro que sí. La iglesia, lo reitero, es usted, soy yo. La iglesia es la comunidad, pero el protagonista, el que da el impulso, el que hizo suscitar la fortaleza en esta comunidad, ya no solamente de apóstoles, sino de discípulos, no solamente los 12, sino los 72, no solamente los 72, sino muchos otros más que se fueron incorporando, supieron entender que es el Espíritu Santo ese protagonista de la acción misionera de la iglesia. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles, si ustedes tienen un tiempito y por ahí lo van a leer, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, nos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Poder. En griego significa dinamis, de donde viene la palabra dinamita, algo que no se puede contener, algo que tiene que salir. Recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo. Ahora tiene una consecuencia para ser testigos. El misionero es testigo por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde debe ser testigo? Y ahí continúa el texto de Hechos capítulo 1, versículo 8. Serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En todo lugar. ¿Tarea fácil? No. ¿Tarea imposible? No. ¿Por qué? Porque no solamente contamos con los dedos, contamos con la acción del Espíritu Santo. Fíjense ustedes que Marlene me hizo parte de esta noche con ustedes hace ya algunos días. Y yo le digo sí. Y detrás de un sí hay un compromiso y una responsabilidad. Pero digo yo: Dios mío, Espíritu Santo, ilumíname. Y entonces entro en esa comunión espiritual, orando al Espíritu Santo, para que Él me ayude a ordenar
despertando en mí el deseo de ir a la palabra de Dios, disfrutar de la palabra de Dios y poder organizar de una forma muy comprensible esta enseñanza. Misioneros evangelizados y evangelizadores. ¿Por qué lo digo así? Lo digo porque también esa debe ser la experiencia de ustedes. No se echen atrás, no se desanimen, no se bloqueen diciendo, "Ay, es que yo no puedo, ay, es que qué tristeza". No, no, dígase, con mucho gusto. Vamos a hacerle, vamos a preparar. Si a alguien tengo que pedirle consejo, le pido consejo, pero voy a ir, ¿verdad? Voy a asumir. Entonces, poquito a poco, ¿verdad? Jesús envía el Espíritu Santo para cumplir la misión de anunciar la palabra. ¿Qué es lo que tiene que anunciar el misionero? La palabra. ¿De qué tiene que ser testigo? De la palabra de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. ¿Usted ha experimentado el amor de Dios? Sí. ¿Usted ha experimentado el perdón de Dios? Sí. ¿Usted ha experimentado la misericordia de Dios? Entonces, es de eso que usted va a transmitir, ¿verdad? Ahora, esta palabra que se tiene que transmitir no solamente es una palabra que se queda en un discurso, sino que Jesús prometió, oigan ustedes, Jesús prometió que la palabra que se anuncie tiene que ir acompañada de signos, prodigios y milagros, y también liberaciones. ¿Por qué? Porque así es como llega el reino de Dios a toda persona. Así es como llega el reino de Dios. Si aquí se predica la palabra de Dios y ustedes los viernes se reúnen, entonces tiene que haber un espacio para la oración. ¿Por qué? Porque sabemos en quién estamos confiando. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es con el poder del Espíritu Santo. Si hay necesidad de sanación, va a haber sanaciones y tienen que dar testimonio. Si tienen necesidad de algún prodigio, algo aquello que totalmente se salga de la lógica y, y del orden de las cosas, no hay problema. Él dijo que prodigios iban a acompañar el anuncio de la palabra. Y prometió Jesús que también iban a haber liberaciones. Ahora, recuerde que usted puede estar aquí, mamá, abuelita, hija, usted puede estar aquí, pero si hay drogadicción, si hay problema de desorientación sexual en alguna persona y usted está clamando y orando, espere el milagro. Porque usted lo está haciendo con fe y con confianza en Jesús. Jesús que tiene todo el poder y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y declárelo, más bien no, confiéselo. La palabra declarar lo corrijo, no es declarar. Usted confiese, Señor, yo confieso que tú tienes el poder en el cielo y en la tierra para hacer obras grandes en mi familia, en mis hijos, en mi esposo, que anda por ahí medio distraído, ¿verdad? Señor, tú tienes el poder, toca ese corazón, ¿verdad? No hay corazón tan duro como cuando es tocado por el Espíritu Santo. Es transformado, ¿verdad? Ahí es donde hombres y mujeres, así lo muestra la historia, se han rendido por el poder de Dios. Ahora bien, Jesús no solamente nos dice vayan, sino que Jesús nos da ejemplo. Jesús no solamente dice vayan, sino que Jesús nos da ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Quieren saber ustedes cómo debemos ser misioneros? Quiero que me digan un amén, a ver. Amén. Amén. Bueno, Amén. entonces, bueno, preparémonos, porque lo que ustedes van a escuchar hoy, eso va a quedar muy grabado en su retina, en el IQ del cerebro, va a quedar muy grabado.
que el Señor no solamente nos envía, sino Él se muestra, Él nos muestra y nos dio, y Él testificó de cómo hay que hacerlo. El ministerio de Jesús se resume en 4 acciones concretas. Jesús recorre, Jesús proclama, Jesús enseña y Jesús cura. Si Él dice, vayan, es porque Él fue. Si Él fue, es porque Él recorrió, proclamó, enseñó y curó. Ahora, si Él dice, vayan, es porque tenemos que recorrer, proclamar, enseñar y curar. Amén. Y no le tengamos miedo. ¿Sabe por qué no le tengamos miedo? Porque no solamente nos mueve nuestra fuerza, sino el poder del Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Cómo entendemos esto? Pues vamos al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, el mismo Evangelio de Juan. Todos los evangelios dan testimonio de estas 4 acciones de Jesús. Pero específicamente vamos a leer Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Dice el Evangelio, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver la gente sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ven ustedes, ahí está el vivo retrato de la acción misionera de Jesús. ¿Cuál es el vivo retrato de la acción misionera de Jesús? Es que recorría, proclamaba, enseñaba y curaba. Ahora, ¿por qué Jesús lo hacía? ¿Por qué? Porque dice que Jesús miraba a la gente con un corazón lleno de compasión. Y Jesús miraba a la gente no solamente la necesidad de enseñarles, de formarles, sino que también Jesús los veía cansados y abatidos. Hoy, muchas y muchos se sienten cansados y abatidos. Están en estado de depresión, de angustia, de frustración. Hoy inclusive hay gente que no sabe a quién recurrir, a quién ir, con quién conversar. Y el Evangelio dice, como ovejas que no tienen pastor. Ustedes, mujeres, son un rebaño. Han formado una comunidad. Y ustedes sí saben quién es su pastor. Amén. Ustedes sí saben quién es su pastor. Amén. Ustedes sí saben quién es su maestro. Ustedes sí saben quién es su Señor. Así que no tienen que andar ahí como ovejitas confundidas, que se agarró para la izquierda, que se agarró para la derecha. No, yo me siento ubicada. Es que esto no es un asunto de cambiar de religión. Entonces, entendamos un poquito lo que Jesús hacía. Él viene para curar, para sanar, para liberar. Lo que Él quiere es, ¿qué quiere Él? Corazón. Pues bien, hasta aquí el tema está interesantísimo, ¿verdad? Pero vamos a la segunda parte, porque lo que hemos meditado y de lo que hemos reflexionado nos desafía, nos motiva y nos hace comprender cuál es la acción misionera de la iglesia. Pero tremenda tarea tiene el Papa, tienen los obispos, tienen los sacerdotes, las religiosas, los religiosos. Tremenda tarea tienen los laicos. Oigan, tremenda tarea tienen los padres de familia, la mamá y el papá, ¿verdad? Porque ver un hijo crecer no es cosa fácil.
Les quiero decir algo muy cierto. Ningún niño nace ni para ser bueno ni para ser malo. Ningún niño nace siendo confundido. El niño nace para ser educado, para ser formado, para ser orientado, para verlo crecer. Y esa es la gran responsabilidad del papá y mamá hasta cierta etapa de la vida. Porque después, con su autonomía y su libre albedrío, tomarán decisiones. Y al estilo de Job, ¿qué tendrá que hacer papá y mamá? Orar. Suplicar para que sepan tomar las mejores decisiones de la vida, para que hagan buen uso de su libertad. Vamos a la segunda parte, porque ya me iba a meter en otro tema, ¿verdad? Vamos a la segunda parte. Segunda parte lo vamos a comprender de esta forma. Si esta segunda parte logramos consolidarla, fortalecerla, entonces vamos a lograr lo que ya hemos reflexionado. Tú, yo, nosotros hemos sido llamados por Jesús y eso ya nos quedó bien claro. Jesús desde el inicio de su ministerio dio evidencia clara de formar comunidad con sus discípulos y enseñarles a mantenerse en comunidad. Esto lo comprendieron muy bien los apóstoles, muy bien los primeros discípulos. Y si hay alguien que lo entendió muy bien fue San Pablo. El encuentro personal, muy importante. Ser sanados, bastante importante. Ser liberados, muy importante, necesario. Ser llenos del Espíritu Santo, promesa del Padre para todos. Pero la necesidad de formar comunidad, sentido de pertenencia. Ustedes forman parte de la comunidad, el Sí de María. El Sí de María es un ministerio, es una razón de servicio para ustedes que tiene la Escuela de Evangelización Dabar. Formar comunidad es decir, yo me mantengo, persevero y Dios me sostiene para que todos los viernes reciba este mensaje de vida y de fe. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Marlene y las coordinadoras Gaby les van a decir, vamos a lo presencial y nos vamos de retiro un fin de semana, porque es sabroso disfrutar la palabra de Dios, ¿cierto? Y nos vamos a animar y nos vamos a fortalecer y vamos a pedirle a Dios sanación y vamos a pedirle a Dios signos y prodigios. ¿Por qué? Porque se va a anunciar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque podemos tener no solamente el banquete, la mesa de la palabra, sino la mesa de la Eucaristía. Jesús llamó, dice el Evangelio de Marcos capítulo 3, ya me acordé. Marcos capítulo 3, versículo más o menos entre el 13 y el 19. Y ahí es donde encontramos clara evidencia que Jesús formó comunidad. No con gente extraña, sino con gente conocida, gente con nombre y apellido, así como ustedes, ¿cierto? A ver, ¿cuál fue esa comunidad que Jesús llamó? A Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Siempre sale uno güero, ¿cierto? Pero esa fue la comunidad con la que Jesús empezó. Ya no es un equipo de fútbol, ¿verdad? Pero esas fueron los primeros varones, ¿verdad? Y la palabra de Dios también nos da evidencia. Miren, ustedes toman la palabra de Dios, esto me lo está poniendo el Espíritu y lo tengo que buscar en Lucas. Vean ustedes porque esto no lo tengo yo, pero vamos a obedecer a la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo del 1 en adelante, para que vean ustedes que no solo hombres, sino también mujeres con nombres concretos llamó y estuvieron con Jesús y también ayudaron a las necesidades de la iglesia. Dice ahí, Lucas 8, del 1, es más, vamos a leer del 1 al 3, así concreto.
Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas anunciando la buena noticia del reino. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que le ayudaban con lo que tenían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ven ustedes? ¿De qué mujeres se hablan aquí? De muchas otras que lo ayudaban, pero nos habla de María Magdalena. No era que se llamaba Magdalena, es que era del lugar que llamaba Magdala, ¿verdad? De la que habían salido ¿cuántos? Eso mismo, una convertida, ¿verdad? En fin, la palabra de Dios nos da evidencia que la comunidad que Jesús formó, no solamente con hombres y con mujeres, eran comunidades donde se conocían, ¿verdad? Ya le digo, esos primeros que siguieron a Jesús, Simón, Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Santiago, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque Jesús llamó a los que él quiso, los llamó para que estuvieran con él. Oigan, para que estuvieran con él. Y a los que llamó les dio el nombre de discípulos y les dio autoridad. Les dio autoridad, les dio poder para sanar y para expulsar demonios. Así lo es el Evangelio. Entonces hay que ir a la palabra de Dios. Disfrutar. Yo estoy disfrutando aquí con ustedes. Yo no sé si ustedes están disfrutando, pero yo estoy disfrutando. Estoy pasando un buen viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Así que yo lo disfruto. ¿Por qué? Porque estoy hablando de lo que el Señor me llama a hacer en este día viernes, ¿verdad? Jesús nos llama a formar y perseverar en comunidad. Solitas no pueden. Tienen que mantenerse en comunidad. ¿Cuántas mujeres han participado de los distintos procesos que el CIE de María han llevado adelante? ¿Cuántas? Aquí debería haber una comunidad de por lo menos unas 300. Perdonen si estoy siendo muy ambicioso, ¿verdad? Así es, Pero es que, así es. Marlene, con todo respeto, pero es que esto tiene que ser como la multiplicación de los panes, ¿verdad? Sí, 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 así Señor, es, William. Señor, te presentamos 5, danos 10. ¿Aquí cuántas hay? Yo no sé, no puedo tener el monitor, pero ¿cuántas hay aquí, Marlene? Más o menos, o alguna que pueda decirme cuántas hay. 25. 25. Señor, danos 75. ¿Por qué? Señor, para que esta experiencia del sí de María sea como la multiplicación de los panes, o lo quieren o no lo quieren. Entonces, Claro que sí. oren porque mucha mujer va a retiro, mucha mujer va con una necesidad espiritual, pero lo que necesitamos es ser constantes, siguiendo para permitirle a Dios hacer su obra, ¿verdad? Para que no solamente sea un suceso, sino un proceso. Entonces ahí es donde van a ver muchas como María Magdalena, muchas como María, la esposa de Cusa, administrador de Herodes, muchas van a ser como esas mujeres que caminaban y ayudaban a Jesús. ¿Ustedes quieren serlo? Levanten la manita, quiero ver las cámaras. Quiero ver las cámaras encendidas, a ver. Ahí veo, ahí veo exactamente. Judith, Leda, qué lindo. Ahí está Milena, claro. Ayer Milena estuvo tremenda ahí con la enseñanza, ¿verdad? Dando ya sus pasos en la palabra de Dios. En fin, eso es lo que queremos. ¿Y quién hace la obra? ¿La hacemos nosotros? ¿La hace? La hace Dios. Dios es el que hace la obra. ¿Por qué? Porque para Él es la honra y la gloria. Después, oigan, después del encuentro personal con Jesús, la experiencia más importante es perseverar y servir en comunidad. Y ustedes, les dije al inicio, quise honrarlas porque ustedes lo están haciendo. Ahora, y usted dirá, ¿y para qué? ¿Y para qué? No por qué. ¿Y para qué?
¿Para qué perseverar y servir en comunidad? Ojo a esto, 3 aspectos importantes: para crecer, madurar y dar frutos. Para que no se queden enanitas espirituales. ¿Quieren ser gigantes espirituales? Tienen que crecer, madurar y dar frutos. Entonces, cuando eso se ha alcanzado, ¿sabe qué hago yo? Digo, salud. Yes, lo hicimos, ¿cierto, Marlene? Porque es lo que Dios quiere. Ahora Así es. vamos a ir a la palabra de Dios, porque lo que decimos no es palabra de nosotros, es palabra de Dios. El evangelio de Juan, en el capítulo 15, nos ayuda a entender esto de poder perseverar y servir en comunidad. Nos ayuda a entender de la importancia de crecer, madurar y dar frutos. Voy a hacer una lectura selectiva del capítulo 15. Cuando digo selectiva es entre versículos para poder entender concretamente el mensaje. Y cito capítulos 15, versículo 5 y versículo del 7 al 8 y versículo del 16 al 17. ¿Qué dice el Señor? A ver, el Jesús que se nos está revelando, ¿verdad? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo a él, da mucho fruto. Y ya que hay un gran mensaje, el Señor dice, el que permanece unido a mí y yo a él, ese da mucho fruto. Pues sin mí ustedes no pueden hacer nada. Si ustedes permanecen unidas a mí y permanecen fieles a mi enseñanza, pidan lo que quieran y se les dará. Jesús da garantía que aquellos o aquellas que se mantienen en él unidas y están dando fruto, pues pidan. Porque el Señor al siervo fiel y prudente le concede las peticiones de su corazón, sus oraciones. Dice el versículo 8, en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen a ser verdaderamente mis discípulos. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les he escogido a ustedes, dice el versículo 16 de Juan 15. Ustedes no me escogieron a mí, yo les he escogido a ustedes y les he encargado de que vayan. Vuelve a salir el verbo ir. Vayan y den mucho fruto y ese fruto permanezca. Son obras que tienen que permanecer. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto pues es lo que les mando, de que se amen los unos a los otros. ¿Cuál es el fruto más grande que podemos dar? El fruto del Amor. el fruto del amor. Eso es lo que el Señor quiere. En esto se resume la ley y los profetas. Yo no he venido a abolir la ley, dice el Señor. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan lo que significa el amor. Amor ágape. Porque hay amor eros. Y hay otras formas y manifestaciones de amor que no tienen que ver nada con el amor. Esos son cuentos. Como dice la canción, si no soy tuyo, me muero. ¿Qué cuento? Que se va a morir nadie. Dice cantante de amor, nadie se muere. Pero este amor del que el Señor quiere es un amor sublime, puro. Es un amor que llega hasta la vida eterna. 3 cosas ahí importantes, la fe, la esperanza y el amor. Pero al final nos vamos a quedar con él, con el amor, porque el amor, oigan ustedes, el amor está en la esencia de Dios, porque Dios es amor. No se les olvide, porque eso nos sostiene. Finalmente vamos a ir terminando. La iglesia es cuerpo de Cristo. ¿Por qué estoy dejando esta segunda parte tan importante? ¿Por qué no la vi antes? Porque si hemos de cumplir la vocación misionera, tenemos que mantenernos en comunidad para ir comprendiendo lo que es el amor,
lo que es el sentido de pertenencia, de mantenerse unidos a la vid, para darnos cuenta lo importante y lo reverente que es dar frutos, ¿verdad? La iglesia es cuerpo de Cristo. San Pablo usa un símil, una comparación con el cuerpo para ayudarnos a entender la importancia de ser comunidad y el lugar que cada una de ustedes y yo ocupamos dentro de la iglesia. Es que no piense que usted tiene que ser monja para ser una buena servidora dentro de la iglesia. El hábito no hace al monje, con todo respeto. Usted puede ser una excelente misionera mamá. Usted puede ser una excelente misionera abuela. Usted puede ser una excelente misionera viuda. Porque no tienen que haber viudas acomplejadas. Tienen que haber viudas realizadas. Ahí levantaron la manita, ¿verdad? Y yo no lo pedí, ¿verdad? Pero es que eso es dar testimonio. Eso es dar testimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues vamos a la carta de los Corintios, primera carta de los Corintios, Corintios 12. Vamos también a hacer una lectura selectiva entre versículos para comprender mejor el mensaje. Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 18, perdón, versículo 12 y versículo del 18 al 21 y del 26 al 27. Dice San Pablo a los corintios, a nosotros la iglesia, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Pero Dios ha puesto a cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todos fueran un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo es solo uno. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decir a los pies, no los necesito. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Todas forman el cuerpo de Cristo. Todos formamos el cuerpo de Cristo y todos tenemos una función particular. Yo lo he dicho muchas veces y me mantengo en eso, aunque quizás haya alguien que piense que es diferente, Jenny. Pero nadie excluye a nadie. Hay gente que a veces por su libre albedrío, por su propia voluntad, simplemente se hace así, me voy. No, quisiéramos que todo el mundo participe, pero quisiéramos que logremos discernir cuál es el puesto que yo ocupo y cuál es la misión que tengo que realizar. Porque imagínense que todos hiciéramos lo mismo. Ah, no, ¿verdad que sería muy difícil? Entonces todos ocupamos un lugar. Y entonces San Pablo dice, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza le puede decir a los pies, no lo necesito. Más bien por el contrario, sabiendo que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, San Pablo dice muy claro en el versículo 26. Dice, si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren con él. Si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pablo aquí lo que quiere mostrar es la realidad del ser humano. El ser humano muchas veces va a estar arriba, pero otras veces va a estar abajo. Hay penas, pepenas y hay alegría, ¿cierto? Hay momentos en que usted se siente pero dichosa, feliz, contenta, llena de la gracia de Dios. ¿Qué va a hacer la Madre Teresa de Calcuta? ¿Va? Una santidad que se le desborda, ¿cierto? Que si usted se topa al Padre, le dice, Padre, venga para confesarlo, porque usted se siente llena de Dios. Pero hay otros momentos en que usted dice, ay, Dios mío, qué torta, me meto al grupo, qué vergüenza, ¿cómo cree que me van a ver? La van a ver como siempre, con la misma nariz y los mismos ojos. Y el pelo, bueno, si se lo tiñó, es otra clase de pelo, ¿ah? Pero es que esa es la realidad humana es así, y tenemos que aceptarla.
Hay debilidad, encontremos la fortaleza en el Señor. Hay pecado, busquemos la conversión. Hay desánimo, busquemos el buen ánimo. Ay, Dios mío. El Espíritu Santo les dé a ustedes lo que yo no alcanzo a decirles hasta sus oídos. ¿Para qué? Para que ustedes, por favor, no se desanimen, sino que comprendiendo la vocación misionera, se mantengan en comunidad, sabiendo que Cristo es la cabeza, Él es el patrón. Es la máxima autoridad. Es más, Él lo dijo, tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Así que pidan. ¿Qué le va a pedir al Señor esta noche? Yo hoy le voy a pedir algo. Pídale. Señor, en ti estamos confiando, en ti hemos creído, en ti depositamos toda confianza, Señor. Pídale. ¿Qué le quiere pedir? No, es que no espere que sea Navidad para que le pida colacho, pídele desde ya. Vaya a la Eucaristía, vaya al Santísimo, vaya a la oración, vaya al encuentro con la palabra y pida. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. De hoy y de siempre. ¿Qué otro consejito? Ya para terminar, porque yo creo que ya se me está yendo el tiempo. Vamos, Maleni, todavía me queda tiempito. Le vamos a regalar unos 5 minutitos para que Muy termine. amable, qué generosidad, ¿verdad? ¿Qué más le Está podemos? demasiado lindo. No, no, Sí, no. Yo por mí puede sí, seguir. Está sí. demasiado bonito. Vean los consejos de San Pablo. San Pablo, con una de las comunidades más difíciles, qué lindo cuando a mí me gusta hacer estudios de San Pablo y de las comunidades, y me gusta leer, me gusta meditar la palabra de Dios, pero con los corintios San Pablo tuvo un trato muy fuerte, porque los corintios fue una comunidad de tercos y tercas, ¿verdad? Entonces San Pablo les hablaba muy claro, ¿verdad? Entonces San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, ya para ir finalizando. Es más, leo este texto, voy al resumen y entramos en oración, ¿verdad? Sabiendo que todos somos iglesia misionera, ¿verdad? Dice San Pablo, 1 Corintios 1:10, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ruego de que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y yo leía esto de San Pablo y lo he leído muchas veces. Digo yo, qué ambicioso es San Pablo, ¿verdad? Si es que nadie es gemelo de nadie. Tóquese el ombligo. Usted no nació pegada a nadie, ¿verdad? Y San Pablo lo hizo con una gran ambición. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque San Pablo lo que no quiere es que hayan divisiones, que no hayan broncas, que no hayan pleitos. Y eso es parte de la vida y de la corrección fraterna y de ayudarnos y motivarnos unos a otros. Miren, no siempre caemos bien. Yo o otros quizás de mí pueden dar testimonio, ¿verdad? Lo difícil que es este muchachito, ¿verdad? Y de qué paciencia que hay que tenerle a William, ¿verdad? Ahí voy. Hombre en construcción. Viviendo un proceso de crecimiento y desarrollo personal se llama madurez. ¿Cómo cuesta, cierto? Usted puede pintar algunas canas, ¿verdad? Pero usted le cuento que todavía le falta. O se siente ya completa. Todavía puede, hay cositas que puede mejorar. Hay cositas en las cuales usted puede ser mejor. Sí, mejor mujer, mejor mamá, mejor esposa, mejor abuela. No se conforme con poco. Si usted ve que puede hacer algo más. A ver, honestamente, levantando la manita, ¿usted cree que puede hacer algo más por su vida? De ahí está. Claro que sí, todos levantamos. ¿Por qué? Porque en el fondo del corazón del ser humano, hombre o mujer, todos tenemos una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Ser cada día mejores. Yo puedo ser mejor cada día. Resumen. Resumimos el tema
que nos ha ocupado esta noche es misioneros, evangelizados y evangelizadores. Jesús nos ha confiado una gran misión, un gran proyecto. Usted y yo tenemos que darnos cuenta si tomamos la decisión de cumplirlo. Lo que yo sí le puedo decir que la Escuela de Evangelización Dabar está abocada a cumplirlo desde hace muchos años. No solo en el país, sino fuera del país. Tratar de entrar en esa dimensión del proyecto de Jesús. Dentro del resumen, la iglesia, la misión de la iglesia y la misión de Jesús. No es una misión particular. No es la misión de los testigos de Jehová o de los mormones. Lo digo con todo respeto, ¿verdad? O de los Hare Krishna. O la misión de los políticos. No, la misión que usted y yo, la misión que todo bautizado tiene que cumplir es la misión de Jesús. La misión de Jesús. ¿Qué tenemos que tener claro? Lo que dijo Jesús, como el Padre me envió, así yo los envío. Y Jesús nos envía para hacer lo que Él es. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Y después, ¿qué nos dijo a nosotros? Ustedes son la luz del mundo. No se enciende una vela para ponerla debajo de un cajón, sino para ponerla en alto. Y finalmente, Dios nos creó para el encuentro. Diga usted, Dios nos creó para el encuentro. Dios nos creó Dios para nos el creó encuentro. para el encuentro, Para formar comunidad. Para formar para formar Para formar comunidad. comunidad. La comunidad, en definitiva, es la que nos sostiene, donde nos fortalecemos, nos ayudamos y nos animamos para cumplir esta gran misión. Amén. Gloria al Amén. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Como en un en un principio, principio, ahora y de siempre, por siempre, los por los siglos siglos de los siglos. siglos. Amén.